Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de septiembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La contraofensiva ucraniana, que arrancó hace 2 semanas, supone el mayor revés ruso desde que a finales de marzo Vladimir Putin dio órdenes de olvidarse de Kiev y concentrarse en el este del país para desde allí reorganizar las operaciones y avanzar como una apisonadora sobre Ucrania desde las bases seguras de Crimea y el Donbass. Ese avance, como bien sabemos, nunca se produjo. De abril a agosto, el ejército ruso pudo hacerse con tan solo unos centenares de kilómetros cuadrados y solo tras emplear mucha fuerza y un número considerable de hombres, de armas y de municiones. El contraataque de estas 2 últimas semanas ha liberado más de 6.000 kilómetros cuadrados. Esto es mucho más de lo que Rusia había ganado en los meses anteriores. En el camino, el ejército ucraniano se ha apoderado de un gran número de armas y de municiones que los rusos fueron dejando atrás cuando se retiraban desordenadamente. Ucrania también ha recuperado 2 ciudades, Izium y Kupiansk, que eran fundamentales en el norte del Donbass. Allí Putin quería organizar 2 referéndums para anexionarse toda la región. Ahora lo tendrá mucho más complicado, ya que tiene primero que poner orden y articular una respuesta. Hacer predicciones en una guerra es siempre arriesgado, pero la marea parece haber cambiado de sentido, al menos con lo que sabemos hasta ahora y tal y como ha quedado configurado el teatro de operaciones. El éxito de las Fuerzas Armadas ucranianas descansa, como ya vimos la semana pasada en la Contracrónica, en la asombrosa motivación de sus tropas y en el uso de material bélico de primera categoría llegado desde Occidente. A ambas ventajas se ha añadido una tercera inesperada, que es el pésimo desempeño del ejército ruso sobre el terreno. Gracias a las armas que han recibido de Europa Occidental y de Estados Unidos, Ucrania puede ver y atacar con gran precisión a los rusos en la retaguardia. En estos últimos meses les han volado depósitos de municiones, centros de operaciones, nudos ferroviarios. Rusia ni siquiera ha podido poner su superioridad en el aire porque la defensa antiaérea ucraniana no ha hecho más que mejorar. La victoria de Ucrania, no debemos llevarnos a engaño, no es ni mucho menos segura, pero es posible, algo que no se podía afirmar hace no mucho, hace solo un mes. Expulsar a Rusia por completo del territorio ucraniano, y ese es el objetivo que tiene el gobierno de Volodymyr Zelensky en este momento, pues será una tarea difícil y prolongada, para la que hará falta mucha determinación y esfuerzo. Podría colapsar el ejército ruso, es una posibilidad, pero es una posibilidad que no parece muy probable. Queda, por lo tanto, mucha guerra por delante, pero la iniciativa ahora la tiene Ucrania por primera vez desde que el conflicto empezó en la primera semana de febrero. Para hablar de esto con más profundidad, he invitado a la Contracrónica a Nicolás de Pedro, un analista español especializado en Rusia y en todo el espacio postsoviético. Nicolás es Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres y es además profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona. Y además de todo eso, y por encima de todo eso, es un verdadero experto en todo lo relacionado con Rusia. Hacía tiempo que quería traerle al programa porque me parece que es la persona que mejor estudiada tiene la guerra de Ucrania, al menos en lengua española. Pues bien, con él bajaremos hoy al detalle de este cambio de tendencia que nos ha sorprendido a todos. Como os decía, tengo aquí no, está en Barcelona, yo estoy en Madrid, está al otro lado de la línea telefónica. Tengo a Nicolás de Pedro. Os comentaba hace un momento que tenía muchas ganas de traerle desde que le descubrí, le doy los créditos a Javier Rubio, el fundador y director de Academia Play, que hace unos meses, cuando esto de Ucrania empezó, me dijo que la persona que más sabía del tema en español era Nicolás de Pedro. Yo la verdad es que no tenía el gusto de conocerle y porque sabe esconderse muy bien este hombre, todo hay que decirlo, y nada, pues le busqué y efectivamente le empecé a seguir en Twitter, a leer sus cosas y dije, caray, este tipo es toda una autoridad, así que voy a seguir leyéndome sus cosas y algún día me atreveré a contactarle para que venga a la Contracrónica. Luego Jesús Pérez Triana también me dijo que efectivamente que era toda una autoridad y cuanto más le sigo, más me he dado cuenta. Claro, si miramos su currículum, pues lo que vemos es que es un especialista de los pocos que hay en lengua española en Rusia, en el espacio postsoviético, en todo lo que hay más allá de Polonia y de Rumanía. En lengua española hay muy poca gente, esto es algo que yo he dicho en más de una ocasión aquí en la Contracrónica,
que es muy común que tengamos que ir a buscar fuentes en habla inglesa o en habla alemana porque los españoles o los analistas españoles que tan interesados están, qué sé yo, en estudiar los Estados Unidos o las repúblicas hispanoamericanas no prestan demasiada atención al este de Europa, probablemente porque nos pille muy lejos. Bien, pues Nicolás de Pedro es la excepción, así que es para mí un honor completo y además para la contracrónica en sí también es un honor tenerle hoy aquí. Pues paso a presentároslo. Muy buenas, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Pues muchas gracias y la verdad abrumado por tu presentación tan generosa. Muchísimas gracias. No te mereces Nada, menos. Iba a leer tu no, currículum, pero no, me parecía demasiado, me haría falta medio programa y entonces tampoco es eso, ¿no? no, no, no. No, no, que me abrumas, de verdad. No, te agradezco mucho. El honor es todo mío. Estoy encantado de estar aquí y encantado también de que menciones a buenos amigos que también hacen un trabajo magnífico como el tuyo, como son Javier Rubio y Jesús Pérez Triana. Y, o sea, que encantado. Todos entre amigos y de verdad muchas gracias. Pues nada, vamos con el tema, vamos con la tela, que hay mucha que cortar, como bien sabes. Mm, La guerra de Ucrania mm, estaba muy parada. En el mes de agosto mm, hice yo un programa sobre los 6 meses, hice también un vídeo de estos que hago por la calle andando y tal, comentando que a pesar de todo, de que ya se informaba poco, que no había mucho interés y demás, la guerra continuaba y que podría incluso a finales de verano, podía reanimarse, mm, teniendo en cuenta que los inviernos allí son muy duros y que había que tomar posiciones antes del invierno. Bien, la mayor mm. parte de analistas apostaban con que iba a ser Rusia la que rompiese ese statu quo un poco frágil que había. Los rusos no habían terminado de avanzar bien, pero Mm, muchos eran los que decían, está preparando una gran ofensiva Putin, que bueno, esto va a ser el final de mm, los tiempos. Y lo que nos encontramos el 5 o el 6 de septiembre es que quien está haciendo esa gran ofensiva es el ejército ucraniano. Y además la está haciendo con muchísimo éxito, tal y como os comentaba aquí la semana pasada, hace justo una semana, lo hice el lunes pasado. Bien, mm, en aquel momento no sabíamos hasta dónde iba a llegar esto, hasta dónde iban a tener cuerda y sobre todo, y muy importante, tampoco sabíamos si iban a conseguir retener el terreno ganado, porque una cosa en la guerra es ganar terreno y otra distinta conseguir consolidarlo. Bien, una semana después mm. vemos que lo han consolidado, incluso desde la semana pasada han avanzado un poquito más. ¿A qué crees, Nicolás, que se debe este avance que ha pillado a todo el mundo por sorpresa y sobre todo que ha sido un avance tan determinado? Lo que han ocupado no se han echado marcha atrás y Rusia además ha sido incapaz de sacarles de ahí. Sí, ha sido yo creo una sorpresa generalizada, ¿no? Porque había esta percepción, como muy bien comentas, de que iba a ser una guerra de desgaste, ¿no? Que los frentes estaban ya un poco fijados y que ahí, bueno, pues poco a poco Rusia tenía la ventaja porque tenía también el tiempo, ¿no? Más reservas de artillería, suponíamos, ¿no? Y que iba a estar ahí haciendo este desgaste. Y ahí los ucranianos han dado la sorpresa porque los ucranianos tienen, digamos, el factor tiempo juega algo más en su contra, porque ellos tienen una gran dependencia de algo que seguro comentaremos después, ¿no? Que es el respaldo, que se mantenga este apoyo en forma de suministro constante de armamento de Estados Unidos, Reino Unido y Polonia, ¿no? Entonces, Ucrania no puede permitirse plantearse esto a 5 años vista. Tiene que cambiar algunas dinámicas, ¿no? Y entonces estaban anunciando, porque lo habían anunciado ya unas semanas antes, ¿no? Que el interés era lanzarse a por el sur, ¿no? Todo alrededor de Gerson, que es un punto clave para reasegurar, sobre todo, o evitar, o en fin, reasegurar y la idea de que no se pueda pensar en, que Rusia no pueda pensar y considerar siquiera la posibilidad de conquistar Odessa. Y la sorpresa fue que lanzaron por ahí, pero también abrieron una brecha en Kharkiv, que ha sido la que ya haya habido un colapso literal, ¿no? Hemos visto al ejército ruso descomponerse, ¿no? Y esto sí que yo creo que no lo esperaba nadie o casi nadie. Hombre, intuyo que en el Estado Mayor ucraniano pues sí tenían expectativas, ¿no? De que algo así podía pasar, pero yo creo que probablemente no contaban con que fueran a poder ocupar o recuperar más bien tanto territorio de forma tan rápida, ¿no? Porque hemos visto una cosa, en una semana, 2 semanas, los ucranianos lo que a los rusos les ha costado 6 meses. O sea, que esto ha sido muy, muy sorprendente, ¿no? Y claramente es un punto de inflexión. O sea, ahora estamos en un momento que ya veremos, ¿no? Porque hay muchas incertidumbres alrededor de Moscú, ¿no? De qué puede hacer, qué no puede hacer. Y Ucrania también tiene que manejar esto con cuidado, porque también Ucrania tiene que medir siempre muy bien sus fuerzas, pero vamos, la ofensiva ha sido espectacular, o sea, hay un éxito de los ucranianos sin paliativos, tanto que en la propia Rusia, ¿no? Están intentando ya, digamos, están cambiando su aparato propagandístico, empieza a adaptar un poco el mensaje, porque ya no se puede
ocultar tanto, ¿no? Esto es como si hay una gran tormenta, no para de diluviar y en la tele no paran de decir que hace un tiempo estupendo y que brilla el sol. Pues claro, hay que ajustar un poco el mensaje a la realidad que se empieza a ver, ¿no? O sea, que ahí tenemos claramente es un punto de inflexión que ya veremos. O sea, todos los escenarios siguen siendo posibles en Ucrania, pero ahora, digamos, los favorables a Ucrania pues son más probables que, desde luego, que hace 3 semanas. Hay tres elementos que ya eran conocidos, que los conocíamos el 15 de agosto, el 15 de julio, ¿no? Uno era, y que han terminado siendo determinantes. Uno es la asombrosa motivación por parte de los soldados ucranianos y de sus oficiales, del ejército en sí, algo previsible cuando estás defendiendo tu casa, tu país, etcétera, y sabiendo sobre todo conociendo las salvajadas que el ejército ruso está haciendo en Ucrania. El otro, la ayuda occidental, la ayuda no solo económica y humanitaria, sino sobre todo la ayuda militar, el armamento y la munición que les están enviando. Y lo tercero, la desmotivación del ejército ruso, el bajo desempeño que ese ejército, al que se tenía por, si no el mejor del mundo, de los mejores del mundo, pues está demostrando, la verdad, que no puede medirse con un ejército que hace solo un año pues no se le consideraba demasiado en serio, pero no ya por los rusos, que por supuesto, sino por el resto del mundo. El ejército ucraniano, después del papelón del año 2014, pues no se le tenía muy en cuenta. Estos tres elementos ya conocidos al final han sido los que vienen a explicar un éxito semejante, ¿no te parece? Sí, completamente, o sea, comparto completamente. O sea, la cuestión de la motivación y el espíritu de sacrificio de los ucranianos es un intangible, ¿no? Pero que es fundamental. Esto es clave y los rusos no lo han entendido lo empiezan a entender, y muchos de los propagandistas o los que repiten, ¿no? Las narrativas rusas en Occidente no acaban de entender esto, y es un poco sorprendente que no lo entiendan, porque como tú apuntas, ¿no? O sea, básicamente ellos están defendiendo cosas muy básicas, ¿no? Que es su vida, su familia, su país y su propia existencia, ¿no? Porque Rusia lo ha planteado, aunque va variando en su discurso y en sus objetivos, ¿no? Putin esta semana ha dicho que los objetivos eran otros, distintos de los que ha dicho antes, pero claro, en más de una ocasión han dicho que el objetivo es existencial, que es destruir la idea de Ucrania, ¿no? Destruir la idea de Ucrania y a los ucranianos. Entonces, para los ucranianos, evidentemente, es existencial. Luego hay, efectivamente, como muy bien has dicho, un segundo elemento que es la ayuda militar, que aquí el país clave es, en términos de suministros, claramente Estados Unidos, y luego el Reino Unido juega un papel clave en lo que es la formación y también en el planeamiento estratégico, y luego, por supuesto, Polonia en cuanto a toda la ruta del suministro, ¿no? Y estos tres elementos están marcando un elemento diferencial, ¿no? en el desarrollo del conflicto, y ahora se han hecho, célebremente conocidos y famosos los HIMARS americanos, ¿no? Este sistema de artillería múltiple ante el que los rusos, solo 16 de estos sistemas, y los rusos no tienen capacidad, no han encontrado todavía cómo contrarrestarlos, ¿no? Y con estos sistemas lo que han logrado los ucranianos es preparar todo el terreno para que tuviera éxito esta ofensiva, ¿no? Que era destruir básicamente almacenes, ¿no? Para que los rusos se quedaran sin munición, destruir las líneas logísticas y su cadena de mando, ¿no? Empujar hacia cada vez más lejos, que los centros de mando tengan que estar cada vez más lejos, ¿no? del teatro de operaciones. Y como los rusos han demostrado, y todo eso, claro, ha ido desmotivando más a los rusos, como tú comentas, ¿no? Y luego hay un problema ahí añadido, es que cada vez estamos viendo más que las fuerzas rusas es una amalgama de muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, si ya tenían de por sí problemas de mando y control, ¿no? Ahora ya en Rusia incluso empieza a haber el run-run. Cuando hay derrota, ¿no? Pues se genera mucho run-run, ¿no? Igual que, pues, no sé, como en el fútbol, ¿no? Cuando un equipo va bien, pues hay poco debate. Cuando va mal, pues empiezan a salir mil noticias, ¿no? Que si el jugador cuál se va de copas o que si el entrenador no trabaja suficiente, ¿no? Pues esto es lo mismo. Pues empieza a haber el run-run en Rusia de que no son solo los militares los que están al mando, que desde luego no hay un mando unificado, y que esto, pues al final el efecto que genera es efecto Pancho Villa, ¿no? Que lo tienes todo ahí fragmentado, y esto hace que tu capacidad operativa pues quede muy mermada y que afrontes muchos problemas, ¿no? Y como estamos viendo estos vídeos, ¿no? Uno en particular, ¿no? Que se viralizó la semana pasada, ¿no? Del dueño de Wagner, ¿no? Que es esta compañía de contratistas militares, ¿no? Una compañía militar privada
que trabaja fundamentalmente, o sea, que es parte del Kremlin, digamos, ¿no? Parte del ecosistema del Kremlin, reclutando presidiarios, ¿no? O sea, estamos viendo ahí que tienen serias dificultades y que en mando y control y que están muy fragmentados, ¿no? Y al mismo tiempo hay muchas tropas, ¿no? Parte de estas tropas, pues que están desmotivadas. Si al mismo tiempo están perdiendo, ¿no? Cada vez sufren mayores reveses, cada vez ven mayor caos y descontrol. Ha habido muchas historias que algunas es difícil de verificar, ¿no? Que también hay un elemento ahí de guerra psicológica que intentan explotar los ucranianos, lógicamente, pero en algunos casos sí se pueden verificar y son historias reales, ¿no? De unidades que se amotinan, unidades que han ejecutado a sus propios mandos, ¿no? Culpándoles de incompetencia, ¿no? De ser responsables de su situación, ¿no? Todo esto, pues es una mezcla, ¿no? Entonces es el buen hacer, digamos, de los ucranianos y todo el conjunto de problemas de los rusos en los que lo que se ha visto es algo que, en el fondo, hay una correlación con los problemas estructurales que tiene Rusia, ¿no? Que es una corrupción endémica, ¿no? Y la dificultad o sea, cómo esa corrupción te destruye por completo una cadena logística y tu tejido industrial, ¿no? Entonces ahí Rusia tiene elementos de la gran potencia que fue, o de la superpotencia que fue y la potencia que sigue siendo, en términos de desarrollar, por ejemplo, sistemas avanzados, etcétera, pero transferir eso a un sector industrial, si tienes todo corroído por la corrupción y lleno de ineficiencias e ineficacias, pues luego sufres mucho cuando enfrentas una situación a gran escala, o una guerra a gran escala contra Ucrania y con un frente tan amplio, ¿no? O sea, y están sufriendo y ahora veremos a ver qué hacen, pero es una situación que tienen bastante delicada. Para Ucrania también sigue siendo difícil, por supuesto, porque tiene todavía un 20% aproximadamente, o un 15 o 20% de su territorio ocupado y mucho tejido del país destruido. O sea, que no es que sea una situación idílica para Ucrania, pero en este momento, ahora, desde luego, lo que es el impulso y digamos, los vientos en este momento claramente soplan a favor de Ucrania. Leía el otro día una noticia sobre esto en la prensa internacional, concretamente sobre Ramzan Kadyrov, ¿sabes quién es? El checheno Sí. que es todo un personaje que se presentaron en Ucrania a principios de marzo, recuérdalo, que parecían señores de la guerra, parecían personajes sacados de un videojuego, ¿no? Con una estética un tanto siniestra y que iban a arrasar con todo. Pues este se quejaba diciendo que no le parecía bien cómo se estaba ejecutando las operaciones. Si tiene a estos aliados de chechenos, que son unos aliados un tanto peculiares. No olvidemos que Putin de lo primero que hizo nada más llegar al Kremlin fue arrasar Chechenia. Fue una de sus grandes operaciones. Si tiene a estos tipos que se supone que eran una suerte de soldados universales, perfectos, los tiene quejándose, es que la cosa tiene que estar muy mal. No ya que anden los de Wagner reclutando en las cárceles, es que sus tropas de élite no están muy a gusto. Sí, y además, sí, exactamente. Y además también es un reflejo de esta fragmentación que comento, ¿no? Porque los Kadyrovtsi, ¿no? Las tropas de Kadyrov van un poco por libre. O sea, ellos operan por libre y reportan al Kremlin al más alto nivel, o sea, a través de Kadyrov, ¿no? Y esto refuerza esta fragmentación y también el carácter informal de parte de las tropas, ¿no? Y esto redunda negativamente en el desempeño del ejército ruso. Y lo que hace Kadyrov es sumarse a lo que está viniendo ahora mucho, ¿no? de todas estas críticas que vienen de los sectores más duros de lo que sería todo el ecosistema político ruso, ¿no? O sea, los chechenos son uno de estos actores, pero luego, digamos, el grueso de todo este segmento sería el ultranacionalismo ruso y todos aquellos, ¿no? del entorno de las Fuerzas Armadas que participan de esta, ¿no? digamos, son parte de este ecosistema ideológico. Y ahí claramente hay cada vez más críticas, porque, o sea, la crítica que viene de ese lado hacia el Kremlin es más con la idea de que el Kremlin ha sido blando, o sea, que el Kremlin tiene que haber sido mucho más duro, ¿no? Mucho más expeditivo y haber movilizado, ¿no? haber declarado la guerra y desde el primer momento haber puesto toda la carne en el asador. Y el Kremlin, bueno, ha puesto mucha carne en el asador, pero al mismo tiempo pretendiendo enmascarar o encapsular lo que estaba pasando, ¿no? Y mantener un poco a su población al margen, ¿no? Que percibiera
que no estaba pasando nada de lo que tuviera que preocuparse, porque además iban a ganar y además iba a ser una cosa que a ellos no les iba a afectar lo más mínimo. Y esto, bueno, pues ha ido creando, a medida que la operación ha ido fracasando, ¿no? Porque aquí hay que recordar, ¿no?, que en febrero, digamos, la primera semana, el objetivo de Rusia era claramente llegar a la capital, a Kiev. Estaban muy convencidos de que en una semana, 2, iban a dominar la capital y bueno, pues si seguían allí, probablemente ejecutar a Zelensky y a su gobierno, reemplazarlos por otros y prácticamente acabar con esto en un mes, ¿no? O sea, estaban muy, muy convencidos de que que Zelensky a su gobierno iba a caer como un castillo de naipes y con él todo el mando militar y que ahí no iba a haber apenas resistencia, ¿no? Que iba a ser una cosa muy, muy simbólica o muy, en fin, muy esporádica en algunos puntos concretos, ¿no? O sea, que su análisis de inteligencia estaba, en fin, muy, muy errado, ¿no? Muy, muy plagado de propia propaganda y de errores de percepción o sesgos cognitivos, ¿no? Y el resultado acumulado de todo esto es, bueno, la situación que tenemos ahora, en la que no está claro ni qué objetivos puede perseguir el Kremlin o qué objetivos se puede marcar ahora, ni qué estrategia puede plantearse para encontrar una salida a esta situación que no sea la derrota total, claro, porque esto evidentemente es una solución, pero no es una solución a ojos del Kremlin. O sea, que ahora se han metido en un atolladero de difícil resolución para Rusia. Curiosamente, el relato este que comentabas, ¿no?, de que esto iba a ser una cosa rápida, una operación militar especial, que fuera de Rusia pues no se sostiene, porque llevamos ya pues casi 7 meses de guerra. Dentro de Rusia todavía se mantiene ese relato. De hecho, decir guerra de Ucrania está prohibido y penado severamente por la ley. Y a poco que uno se aventure dentro de la prensa, hizo un programa la semana pasada precisamente sobre esto, la prensa, los propagandistas rusos, pues lo que hay es una sensación de que estamos haciendo una cosilla técnica, quirúrgica en Ucrania, pero no está participando de ello el pueblo ruso ni el ejército ruso, son unas cuantas unidades. En una palabra, que Rusia no está en guerra. Desde el punto de vista, es paradójico, ya lo sé, pero desde el punto de vista técnico, no ha habido movilización, no estamos en guerra con Ucrania, simplemente nos hemos metido allí para hacer una operación quirúrgica, sacar al gobierno porque son nazis, porque se han entregado a la OTAN, por lo que sea, en fin, conocemos perfectamente todo lo que son los argumentos propagandísticos del Kremlin que ha ido utilizando y reciclando a lo largo de los meses, pero dentro de Rusia se mantienen, curiosamente, hasta en las vallas publicitarias que hay por las ciudades. Es decir, simplemente un problemilla, no debemos preocuparnos de más y Occidente es muy malo porque nos ha puesto sanciones. Simple, y sí, lo cual nos justifica. Sí, a ver, cada vez más gente es consciente de que la situación no es como cuentan los medios de comunicación, pero digamos, todo el eufemismo de lo de la operación militar especial perseguía este objetivo, ¿no? De encapsular sobre todo lo que es el entorno a Moscú-San Petersburgo, ¿no? Y por eso hemos visto también que mucha parte de las tropas que se han enviado están compuestas por lo que en Rusia se llaman las repúblicas étnicas, ¿no? Gente de basquires, tatares, tubas, buriatos, kalmyks, o sea, gente de minorías étnicas de toda la zona, bueno, central y del extremo oriente ruso, porque esto políticamente tiene menos impacto en Rusia. O sea, no es lo mismo que si de repente empieza a haber muchas bajas de gente de Moscú y San Petersburgo, ¿no? Entonces usaban este eufemismo y bueno, ya vemos, ¿no?, las severas restricciones a la libertad de expresión que hay en Rusia, ¿no?, que no se puede utilizar ni la palabra guerra, ¿no?, para describir lo que está pasando en Ucrania, que es una guerra. Eso también ahora está generando el error de percepción de algunos de que piensen eso, ¿no?, que es que aquí lo que pasa es que como no hemos apenas desplegado fuerzas, pues por eso nos están ganando los ucranianos, pero lo cierto es que Rusia ha empleado muchas fuerzas, ¿no? Ha empleado muchas fuerzas regulares y recordemos que había amasado una fuerza de cerca de 200.000 efectivos, que puede no ser suficiente para, digamos, ocupar un país del tamaño de Ucrania en extensión territorial de población, pero sigue siendo una fuerza muy considerable. Y en buena parte era fuerza regular rusa. Y ahí ha habido unidades diezmadas por errores muy, muy gordos, muy sorprendentes, ¿no?, que hayan caído en errores tan de bulto, pero que responde a una mezcla, pues esto, de fallos de inteligencia, de creerse su propaganda, ¿no?, de que también todos estos militares están consumiendo esta propaganda que comentas, ¿no? Entonces se va creando todo un estado, un clima de opinión, ¿no?, un estado de percepción que es muy erróneo, pero están muy convencidos y claro, por eso, si no, nos explica, ¿no?, que, digamos, hayan caído en errores tan de bulto que les han ocasionado
miles de bajas, ¿no? O sea, las bajas que ha tenido Rusia, sean las cifras más modestas que se dan o digamos, la parte más alta de la horquilla, en cualquier caso son cifras muy, muy extraordinarias, ¿no? Porque estamos hablando de entre 20.000 a 60.000, o sea, pero aunque sea la parte baja de la horquilla, en Afganistán en 10 años la Unión Soviética perdió 15.000, tuvo 15.000 bajas. Aquí estamos, pues eso, en 7 meses en 20.000, o sea, es una cifra muy, muy abultada. Pero al mismo tiempo le han contado a su opinión pública que, bueno, que aún no hemos hecho gran cosa, ¿no? Que en el momento que nos pongamos ya veréis. Y no está claro que ese momento pueda llegar, ¿no? O sea, Rusia algo va a intentar hacer, pero no tiene, en mi opinión, en este momento ninguna buena opción ahí obvia al alcance de la mano. O sea, todas las opciones que tiene son problemáticas, ¿no? La que se ha hablado de la movilización general, ¿no? Y otra, lo de las armas nucleares tácticas, ¿no? Las dos son políticamente complejas para el Kremlin, o sea, no son soluciones obvias, ¿no? Y la primera, la movilización, precisamente por esto que comento, ¿no? O sea, si tú declaras la guerra, aparte, bueno, hay un aspecto legal y también en términos de indemnizaciones, que la comentamos si quieres, pero en términos políticos es que pasan dos cosas. Una, que no está claro que esa movilización pudiera tener éxito. O sea, el gran temor que tiene el Kremlin es que hagan esa movilización y que haya una gran resistencia. Entonces, claro, si tú tienes una resistencia en algunas pequeñas zonas, ¿no? De gente que no quiere, o sea, que no se quiere alistar, pero si tienes miles de personas que no se quieren alistar en Moscú, San Petersburgo, bueno, pues eso políticamente no es tan fácil de gestionar, ni tampoco desde un punto de vista logístico. O sea, no es tan fácil obligar, si tienes de repente 25.000 personas que no se quieren alistar, pues es que necesitas por lo menos 50.000 policías solo para llevarlos a alistarse, ¿no? Esto por un lado. Entonces, eso políticamente puede ser muy contraproducente. Y alguien que no se quiera alistar, Nicolás, luego no va a ser buen soldado, aunque le lleves al frente. Exacto. O sea, la moral va a estar por los suelos. O sea, suponer que ahora las tropas rusas van a combatir con más moral que en febrero, cuando pensaban que iba a ser un paseo y que les iban a recibir con flores, pues hay que ser muy optimista para pensar eso, ¿no? Y segundo, y relacionado con esto, está el elemento de la moral, que como comentábamos es fundamental, ¿no? En una guerra es un intangible fundamental, la moral de combate, y el otro es también al mismo tiempo que no está nada claro que vayan a ser capaces de convertir toda esa masa humana en una fuerza efectiva de combate, porque han tenido muchas dificultades antes, ¿no? Los rusos, realmente para las cuestiones que tienen que ver con el entrenamiento y la formación, ¿no? de su ejército. En esto, por ejemplo, que antes comentaba, ¿no? O sea, una ayuda fundamental que está dando el Reino Unido es la formación de tropas, porque es una necesidad que los ucranianos identificaron muy rápido. Necesitamos formar a nuestras tropas, ¿no? Y necesitamos formar tropas de refresco, y en eso se pusieron muy rápido. La Unión Europea ha tardado más, pero bueno, está en la buena dirección. O sea, el alto representante Borrell, pues desde hace unas semanas, que ha dicho que lo que van a hacer es una misión de entrenamiento, porque es una necesidad que es constante, ¿no? Y que Ucrania sigue teniendo ahí. Pues Rusia igual la tiene y no hay ninguna garantía de que vayan a ser capaces de formar. O sea, que puedes hacer esta movilización general y que encima no suponga un cambio sobre el terreno, ¿no? O sea, no cambie la dinámica, porque lo que estás formando pues claramente no te trae buenos resultados, ¿no? Luego, además, si declaras la guerra, entonces eso tiene implicaciones legales, o sea, desde el punto de vista del derecho internacional. Entonces Rusia ya no puede seguir con este eufemismo, Rusia es la parte agresora y además entonces tiene que asumir que en algún momento se le va a pedir indemnizaciones. O sea, que eso es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Hay dos cosas de ese relato del que hablaba antes que sigue imperante dentro de Rusia. Una es que validan el argumento para muchos rusos. Una son las sanciones, ahí están, son sanciones durísimas, las más duras que se han aprobado nunca contra Rusia, y que de una manera u otra están complicándole la vida a los rusos, a pesar de que no nos llegan muchísimas de las cosas que suceden allí. Lo cierto es que los rusos tienen problemas para salir del país, problemas para conversar con el resto del mundo. Caray, el otro día creo que fue en tu cuenta de Twitter, una cuenta de Twitter, por cierto, que deberíais estar siguiendo ya, si es que tenéis Twitter, la de Nicolás, es @NicolásDePedro, muy fácil.
móvil, pues creo que lo colgabas tú, un vídeo de un comandante de un avión de Aeroflot en el que había señalizado con unas pegatinas amarillas en los instrumentos de vuelo todos los que no funcionaban. No sé qué decía el tío en ruso, Exacto. pero debía estar, en fin, jurando en arameo, porque una buena parte de esos instrumentos no volaba, no funcionaba, vamos. Así que ese avión, a poco que se le rompan dos cosas más, hay que dejarlo en tierra. Son las líneas aéreas rusas, Exacto. como S-7 o como Aeroflot, vuelan aviones o Boeing americanos o Airbus europeos. Y no hay más. Puedes, evidentemente, cambiar la flota, pero eso no se hace de un día para otro. No olvidemos que a Rusia le ha costado 30 años a las aerolíneas rusas, a la propia Aeroflot, pasar de tener una flota formada por Ilyushin y por Tupolev y todos estos aviones soviéticos a tener una flota formada por aviones occidentales, Airbuses y Boeing. Lo mismo se puede decir del propio esfuerzo de guerra. Un arma moderna es muy compleja, está llena de semiconductores, de infinidad de tecnología, software y demás, y todo eso ya es difícil. O los automóviles rusos, lo he comentado, le dediqué de hecho una contracrónica a los automóviles rusos incorporan un montón de tecnología occidental, había incluso joint ventures, compañías, sociedades conjuntas, ¿no? Como el caso de Renault, con Autobaz. Bien, todo esto lo tienen que estar notando y les pueden decir fácilmente la culpa de vuestras miserias y de vuestras desdichas es de los occidentales, veis cómo nos odian, nos han sancionado. Y luego, por otro lado, el hecho mismo de que las potencias de la OTAN, especialmente Estados Unidos, se han volcado con Ucrania. Lo de Estados Unidos es clarísimo, el Reino Unido también, países vecinos como el caso de Polonia, otros no tanto, ahí estaría el nuestro. España ha racaneado todo lo que ha podido la ayuda, especialmente la militar, pero bueno, que hasta incluso España ha colaborado en la medida de sus posibilidades y de sus ganas, que las del gobierno no son muchas, pero bueno, ha enviado cosas y tal, y esto también les valida eso. ¿Veis cómo no nos quieren? No solo nos sancionan, sino que a nuestros enemigos les suministran armas. Y armas no unas pistolitas con unas cuantas balas de 9 milímetros, sino armas muy sofisticadas, como puede ser el HIMARS del que nos hablabas, o el HARM del que hablaba yo la semana pasada, que era otra... Me estoy haciendo un experto yo en armamento y no sabía de esto nada porque yo ni siquiera hice la mili. Así que son armas que les están poniendo las cosas muy difíciles. Caray, que en abril les hundieron el buque insignia de la flota del Mar Negro desde una batería móvil, vamos, que es como algo así como si le hunde una batería móvil, pues qué sé yo, el Juan Carlos I, que es el buque insignia de la Armada Española, ¿no? Bien, cosas de estas, todo este daño se lo están haciendo con armamento OTAN. Y esto a muchos rusos le dice, es cierto, no, nos están odiando, están armando a nuestros enemigos y además sancionándonos. Toda esta ayuda que es necesaria, yo a mi juicio completamente, tanto la ayuda militar como por supuesto las sanciones, debe transmitirse la idea de que esto no va contra el pueblo ruso, de que esto va contra su gobierno, contra el régimen de Putin y bueno, la afición que tiene por meterse donde nadie le ha llamado y cometer todo tipo de atrocidades. Esto es un desafío que tiene Occidente que no sé si es consciente del todo. Sí, a ver, lo de las sanciones, o sea, el impacto, como muy bien comentas, o sea, es cada vez más evidente y están descubriendo que su dependencia era mucho mayor de la que ellos mismos pensaban, ¿no? Porque todos estos componentes, ¿no? Que digamos es la parte pues, más oscura, ¿no? De todos los procesos industriales, etcétera, ¿no? Que solo conocen quienes están muy metidos dentro de los procesos, pero que están ahí y que son fundamentales. Y sin eso, pues pasa como el vídeo este que comentas, ¿no? De un avión que resulta que la mitad de los instrumentos de navegación pues no funcionan. Y claro, eso pues muy tranquilizador no es, ¿no? Si vas a coger un avión, ¿no? Y esto Rusia no tiene un plan claro ni tampoco alternativas claras, ¿no? Porque China no está ahí, tampoco necesariamente tiene la capacidad para reemplazar todo lo que representa Occidente, particularmente Europa, para Rusia y otras potencias asiáticas, pues que podrían ser, digamos, Corea del Sur, Taiwán o Japón, no están necesariamente tampoco muy por la labor, ¿no? de ser quienes reemplacen a Europa para facilitar a Rusia esto, ¿no? O sea, que ahí Rusia tiene también otro problema añadido muy fuerte y que con el tiempo también, evidentemente, le está pasando ya y cada vez le va a pasar más factura, ¿no? Esto que comentas es fundamental, o sea, también que todos estos componentes también estén dentro de los sistemas de armas rusos, ¿no? Porque si ya estaban teniendo dificultades para el suministrar, ¿no? Y el reavituallamiento de sus tropas, pues esto solo lo va a amplificar. Con respecto a quién echan la culpa a los ciudadanos rusos, esto la verdad es complicado porque
sí, todo este discurso antioccidental es muy fuerte, ¿no? Se insiste mucho, ¿no? En esta idea, nos odian, nos odian, nos odian. Pero yo creo que bastantes rusos saben que saben que esto no es así. O sea, les irrita mucho el impacto que están sufriendo, pero no tengo tan claro que acaben, digamos, o que puedan acabar dirigiendo su ira y su malestar necesariamente contra Occidente, ¿no? Porque en el fondo también saben y al mismo tiempo reciben el mensaje por parte de los mismos medios que los europeos somos una panda de flojos, que no sé qué, o sea, que somos unos mindundis. Entonces también les resulta difícil pensar que los responsables de todos sus problemas son estos mindundis flojos, todos travestis y no sé qué, ¿no? Que es un poco el mensaje así caricaturesco que da la televisión rusa de lo que somos los europeos, ¿no? No, lo que ellos, digamos, lo que el Kremlin, o sea, esto evidentemente es un desafío a medio y largo plazo de difícil resolución, ¿no? Porque, digamos, ni la Unión Europea ni Estados Unidos tiene cómo dirigirse o llegar a esas audiencias, ¿no? Si no es pasando por el filtro del Kremlin, ¿no? Esto bueno, es un problema de todos los regímenes autoritarios, pero bueno, este es un dilema de difícil resolución, ¿no? Pero yo creo que se va a desarrollar mucho más en clave interna, ¿no? Porque también los rusos lo ven un poco, pues como cuando el gobierno español pues dice que todo lo bueno es responsabilidad de que lo hacen muy bien y que todo lo malo viene de Bruselas, ¿no? O nos lo impone Bruselas, o lo mismo que pasa aquí pues en Cataluña, ¿no? Todo lo bueno es porque somos muy listos y todo lo malo es porque Madrid, ¿no? Nos tiene manía y tal, ¿no? Al final yo creo que no hay tanta, o sea, la gente no acaba picando en eso o simplemente pone la responsabilidad al que tiene más cerca, ¿no? Y en este caso su gobierno nacional, ¿no? Y esto, bueno, el Kremlin lo tratará de explotar. Yo creo que ahora su mejor baza es sacar provecho de lo que comentabas, ¿no? De las divisiones de los europeos. Porque en Estados Unidos, que sí está dando un apoyo fundamental, particularmente desde el ámbito del Pentágono, ahí claramente no hay ninguna fisura, pero lo que es el entorno, digamos, de Washington, ¿no? O sea, el entorno Casa Blanca y Capitolio y tal, bueno, ahí sí que hay un poco visiones más matizadas y también el Departamento de Estado, ¿no? Y luego también hay un sector prorruso, ¿no? Y antiucraniano, ¿no? O sea, que ahí hay una beta que los rusos pueden intentar explotar y lo mismo pasa en Europa, ¿no? Donde hay países. O sea, lo que es la cohesión de la Unión Europea, pese a todo, se va a ver muy resentida porque aquí se está moviendo, ¿no? Un poco el eje de gravitación de la Unión Europea hacia Polonia. Polonia está ganando un gran peso junto con los estados bálticos y los nórdicos. Ahí hay un eje muy vinculado con el Reino Unido, tienen ahí unos acuerdos también bilaterales de cooperación, un marco muy avanzado, está dentro del marco OTAN, de lo que OTAN llama países marco y tal, que es otro tema, pero que vamos, que ahí eso lo que es a la Unión Europea, su cohesión va a salir más resentida de lo que quizás ahora estamos viendo, ¿no? Porque hay países, bueno, como Alemania, a pesar de todo, y sobre todo Francia, que tiene una posición problemática, ¿no? Y ya veremos qué pasa con Italia, ahora cuando tengan otro gobierno. Y luego, bueno, pues nuestro país que mencionabas, ¿no? España, bueno, pues España siempre ha adoptado un perfil muy bajo, ¿no? En todo. La idea es no llamar la atención, estar un poco ahí, siempre perfil bajo. Y esto al final también te convierte en irrelevante. O sea, adoptar siempre un perfil muy bajo y que no llamar la atención, al final siempre te acabas convirtiendo en irrelevante. El objetivo de la Asociación Española contra el Cáncer es aumentar las tasas de supervivencia, mejorar la calidad de vida de las personas y que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades para acceder a los resultados de las investigaciones contra el cáncer. Por ello, se han marcado el objetivo de que en 2030 pasemos de aumentar la supervivencia media en cáncer del 57% actual al 70%. Un reto difícil que requiere que se dedique más investigación a aquellos tipos de cáncer que tienen una supervivencia inferior al 30%, o los cánceres poco frecuentes que son difíciles de investigar, pero que hay que encontrar la forma de hacerlo.
Para ello necesitan de tu ayuda. Ayúdales a impulsar la investigación en los cánceres poco frecuentes y en los que tienen una tasa de supervivencia baja para acabar así con la desigualdad en la atención y el acceso a los resultados. Escucha su podcast para tener más información sobre las desigualdades que hay en el cáncer y nuestros objetivos para hacer frente a las mismas. Lo podéis encontrar en la página contralcáncer.es y en la plataforma iVoox. Sobre este tema, el problema con España es que cae un poco lejos. Es decir, los asuntos relativos al este de Europa, nosotros estamos en el oeste extremo de Europa. Es el país, España y Portugal son los países más alejados del conflicto de todo el continente europeo. Alejados desde el punto de vista físico, que no necesariamente espiritual, porque como bien sabes, tenemos una nutrida comunidad de ucranianos en España. Hay un montón, desde hace ya muchos años, que empezaron a venir y que, bueno, eso ha permitido pues que puedas encontrar, por ejemplo, o podías antiguamente, ahora ya no, encontrar vuelos directos desde Madrid a Kiev, cosa que antes no existía, ¿no? Fueron precisamente estos ucranianos que emigraron a España y a pesar de que, claro, la relación ya es mucho mayor de lo que llegó a ser, qué sé yo, en los años 90, el gobierno trata de no meterse en ello. Pero con Francia o con Alemania es diferente. Francia siempre ha jugado a ser el contrapeso en cierta medida estratégico del Reino Unido y Estados Unidos en Europa. Esto es algo histórico, desde tiempos de la Guerra Fría. Acuérdate a principios del mes de febrero que Emmanuel Macron, bueno, pues le faltó nada para irse a Moscú a negociar allí y hizo un ridículo espantoso, recordarás, en aquella mesa larga, ¿no? Y más o menos lo mismo le pasó a Olaf Scholz, con la diferencia de que él estaba recién llegado, acababa de aterrizar en aquello, no sabía muy bien. Scholz es probablemente el canciller más desdichado de toda la historia de la República Federal de Alemania. Llega al poder y se encuentra con esto, el país sin gas, una guerra relativamente cerca, en fin, mil problemas. Pero el caso de Macron, un poco más tarde, cuando ya se había producido la invasión, andaba diciendo, esto en el mes de mayo, en el mes de junio, que había que dejar una salida a Vladimir Putin. Claro, a mí sinceramente no se me ocurre más salida que abandone el territorio que ha ocupado, nada más, y a partir de ahí ya se podrá empezar a negociar. Porque aquí es curioso, y no sé qué te parece a ti, Nicolás, pero esta guerra, los ucranianos no pueden terminarla si no es con una victoria militar. Punto. No hay más que hablar. Es decir, su única opción, su única salida es ganar en el campo de batalla y sacar a los rusos de su país. Pero en cambio los rusos sí pueden poner fin a esta guerra en el momento que quieran. Es decir, en el momento en que decidan que esto se ha acabado, se ha acabado. Claro, el problema es que ese acuerdo de paz o la manera en la que termine esto no será en los términos en los que Vladimir Putin pensó en origen. Serán necesariamente muy distintos. Así que lo que se espera ahora mismo sería muy malo en el caso de que Putin decidiese retirarse, porque ha sido humillado varias veces a lo largo de los últimos meses. La última humillación ha sido la guinda del pastel, pero es que le han venido unas cuantas. He comentado lo del Moskva, pero acuérdate de la retirada desordenada del norte del país hace unos meses, ¿no? Bien, esto lo que nos augura es que los próximos meses van a ser moviditos, a pesar de que viene la Rasputitsa esta y luego viene el invierno, que es helador allí. La cosa se puede complicar bastante de aquí a fin de año. Eso no es mucho tiempo, 3 meses y poco. Sí, efectivamente. O sea, y puede todavía tener más problemas. Los que hayan seguido esta última semana, el viernes pasado, hubo la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, en Uzbekistán, y hemos visto cosas inauditas, ¿no? O sea, de varios líderes haciendo esperar a Putin, ¿no? Putin es conocido que siempre ha jugado con eso de siempre llegar tarde, ¿no? Hacer a todo el mundo que le tenga que esperar para dejar claro el mensaje de tú esperas, yo llego cuando quiero, ¿no? Y lo que hemos visto es al revés, y le han hecho esperar delante de las cámaras, o sea, y ha sido espectacular porque en algún caso, o sea, hasta el presidente kirguís, ¿no? Que para los rusos esto es una humillación seria, porque para ellos Kirguistán es un país muy pequeño, o sea, no lo tratan de igual a igual, ¿no? Y que el presidente de Kirguistán haga a Putin esperar delante de las cámaras y le trate así, esto es un revés serio para Putin, ¿no? Y que Xi Jinping o Narendra Modi, ¿no? El presidente chino y el primer ministro indio le tiren un poco de las orejas, aunque esto hay que matizarlo un poco. Ha habido, yo creo, un exceso de optimismo o de euforia, ¿no? En las coberturas occidentales sobre esto, pero es cierto que le han hecho un pequeño tirón de orejas, ¿no? Precisamente porque lo que les preocupa es que ven que Rusia se está descomponiendo. O sea, desde el punto de vista militar, ¿no?
Y si Azerbaiyán, por ejemplo, otro indicador que tenemos ahí, ¿no? Si Azerbaiyán se ha animado a lanzar otra ofensiva contra Armenia en este momento con el respaldo de Turquía, y sabiendo que Armenia en principio cuenta con la garantía de seguridad que le proporciona Rusia, es otro indicio indirecto, ¿no? de que hay la percepción de que Rusia, bueno, la percepción y la información de que Rusia afronta dificultades muy serias, ¿no? Y esto es que aquí el tema es, por eso ahora Rusia casualmente desde hace una semana está diciendo que están muy abiertos a negociar. También es otro indicio claro de que están afrontando dificultades, porque es que Rusia, y esto los europeos todavía no lo van a entender, negocia cuando no le queda más remedio. Por eso era tan importante apoyar a los ucranianos, porque eso era además lo único que puede traer la paz, porque la paz solo puede venir de la mano de lo que tú comentas. O sea, que hay una victoria militar de los ucranianos y eso que fuerce a Moscú a negociar, que Rusia acepte o asuma que tiene más riesgos y más costes seguir la guerra que pararla, ¿no? Y eso solo pasa si sufren este tipo de reveses en el campo de batalla. Es así, no hay más escenarios, ¿no? El problema para el Kremlin es que, como han dicho que todo lo que no sea una victoria es inaceptable, y como empezaron con una agenda de máximos, porque ahora están diciendo que su agenda, esto ha dicho Putin hace unos días, ¿no? Ahí desde Marcanda, que su objetivo era el Donbass. Bueno, esto no es verdad, porque el día antes, en el discurso televisado, lo que vino a decir es básicamente vamos a destruir Ucrania. O sea, cuando hablaban de desnazificar y desmilitarizar Ucrania, era destruir, básicamente, desnazificar era pues ejecutar a cientos o miles de ucranianos, ¿no? Y desmilitarizar era desmantelar el Estado ucraniano como tal, o sea, como la fuerza del Estado ucraniano. En las últimas semanas también ya lo que estaban hablando era directamente de vamos a anexionar esos territorios, ¿no? Gersón decían, vamos a anexionar Gersón y aquí no hace falta ni que hagamos referéndum porque tenemos prisa, ¿no? Los referéndums que hace Rusia son un sainete, ¿no? O sea, es un poco, bueno, pues no quiero hacer comparaciones, pero bueno, alguno que nos pilla muy lejos, o sea, no tiene ninguna validez, ¿no? O sea, es un hecho, o es un acontecimiento, es una performance que se hace para legitimar una decisión ya tomada de antemano, ¿no? Pero estaban en eso, en fragmentar Ucrania y destruirla, o sea, destruir la idea de Ucrania y fragmentarla territorialmente. Y en todo caso, si no podían controlar ahora todo el territorio, yo creo que uno de los planes de Putin era claramente dejar en herencia esto. O sea, yo te dejo esto desmontado porque me voy a quedar con Gerson, me quedo con Donetsk, con Lugansk, con Mariupol, etcétera, y entonces esto va a seguir así. Esto no va a tener arreglo muchas décadas, ¿no? Entonces, si esto no se arregla, este va a ser un conflicto que va a estar enquistado y va a tener fases álgidas y fases valle, digamos, ¿no? Pero va a estar ahí durante décadas. Por eso los ucranianos ahora no tienen ningún incentivo para parar, al revés, porque ellos su mejor opción es expulsar a los rusos, porque expulsar a los rusos del territorio ocupado y recuperar su territorio, que eso incluye la península de Crimea, y esto es un punto ahí, bueno, pues peleagudo, ¿no? Que puede generar también problemas, pero esta es la mejor opción para Ucrania, porque es la forma para tener paz y sobre todo para garantizarse una mayor tranquilidad, afrontar los próximos meses y años o décadas con una mayor tranquilidad. Si no, siempre van a estar con la espada de Damocles sobre su cabeza. O sea que por eso su incentivo es muy escaso para ceder territorio, y menos cuando Rusia está perdiendo, está a contrapié y ahora claramente está en retirada y en algunos puntos, bueno, pues ahí claramente en una situación muy, muy complicada. Bueno, ya para terminar, aprovechando que eres historiador, porque Nicolás estudió como yo historia contemporánea, lo único que lo hizo en la Complutense y yo lo hice en la Autónoma, ambas en Madrid. Bien, sabrás que al poder ruso le sientan muy mal las derrotas. Si echamos vistazo no a la hemeroteca, sino a los libros de historia, pues ahí tenemos la derrota contra Japón muy humillante en el año 1905, o la derrota en la Primera Guerra Mundial, que las cosas no funcionaban y terminó costándole el trono al zar con las dos revoluciones, la de febrero y el golpe de estado bolchevique de octubre, pero para que era nuestro noviembre, y luego la guerra de Afganistán, ya en la parte final, los estertores de la Unión Soviética. Siempre que hay una derrota en el campo de batalla, automáticamente en Moscú se produce un cambio de gobierno o tienes problemas gordos. En el año 1905 no hubo un cambio, no derrocaron al zar, pero poco les faltó porque hubo una revolución muy violenta. Así que aquí nos podríamos encontrar con algo parecido, y es que si pierden en Ucrania, por supuesto, Putin salga volante, pero el putinismo también, todo el régimen o la Rusia que se concibió a principios de este siglo, y haya transformaciones políticas de calado. Ojo, que a mí me parecen deseables, ¿eh? Claro, el problema es que quizá vayan en la línea contraria a la que muchos esperamos, teniendo en cuenta que quien está haciendo la oposición a Putin ahora mismo
es peor que él. Son más nacionalistas, Mm. más radicales, ¿no? Mucho más, la comentaba aquí el jueves pasado, ¿no? Los halcones de Putin, que son peores todavía que Mm. Putin. Sí, completamente. Y esta es una de las razones por las que tampoco, tampoco esperamos, ¿no? O digamos, la expectativa es que Rusia intente hacer algo, precisamente por esto, ¿no? Porque estos precedentes que no nos, en fin, la historia no nos permite predecir qué va a pasar, pero sí, como hay este convencimiento de que si se produce esta derrota, la posibilidad de que caiga Putin y el putinismo es muy alta, ¿no? Precisamente por estos precedentes, ¿no? La historia nos da esta guía, ¿no? Nos dice que hay estos precedentes que en fin, los acontecimientos pueden desarrollarse en esta dirección. Pues esto también pone al Kremlin en una posición todavía más incómoda e incierta, ¿no? Lo que hemos visto la última semana o dos es el Kremlin intentando cortar muy drásticamente, ¿no? Este tipo de críticas, ¿no? Pero si se produjera una derrota clara y sin paliativos, ¿no? Si continuáramos con la dinámica de las últimas 2 semanas, esto sería de muy difícil gestión para el Kremlin. Y como dices, digamos, el actor político más organizado y con más fuerza en este momento es todo el ambiente del ultranacionalismo ruso, que está muy fragmentado, tiene muchas familias, o sea, que también es un ecosistema complejo y con muchas rivalidades, y luego todo un entorno. Es que el problema que hay en Rusia, por eso también estoy de acuerdo con lo que comenta, ¿no? Que serían muy deseables muchas reformas políticas, es que en Rusia no hay seguridad jurídica, no hay un Estado de Derecho y no hay unas instituciones. Por eso es tan difícil ser optimista y que ahí, digamos, allá puede haber un marco de prosperidad, ¿no? Porque ¿quién estaría muy activo? ¿Quién tendría, digamos, mejores cartas o más opciones en un entorno como el que nos imaginamos, ¿no? Si hay un colapso del poder político en Rusia, pues los peores actores, ¿no? O sea, estos grupos ultranacionalistas, sectores duros de las Fuerzas Armadas y todo el crimen organizado, que en Rusia es muy fuerte y confluye con todo esto. O sea, es parte del Estado. O sea, en Rusia no hay... El crimen organizado no está fuera del Estado, es un elemento dentro del ecosistema de lo que es el Estado, y las instituciones, las que podemos decir instituciones convencionales o más legítimas, tienen un peso muy relativo y están muy vacías por dentro, y desde luego no tienen un poder real. Entonces es un escenario que sería muy complicado y que incluso el Kremlin puede explotar, ¿no? Ya como todas las dictaduras, digamos, esta idea de o yo o el caos, ¿no? Que muchos dictadores a lo largo de la historia, bueno, pues en algún momento han sacado esta narrativa para evitar quitarse la presión de encima, ¿no? O sea que vienen muchas curvas para el Kremlin, salvo que logrará, bueno, pues un giro inesperado de acontecimientos en Ucrania, que no parece ahora mismo para nada lo más probable, ¿no? Por eso también lo que estamos viendo, y un poco como colofón, ¿no? Es cómo reactivan a todas sus voces amigas dentro de Europa y Estados Unidos, ¿no? Precisamente porque ahora están afrontando dificultades, ¿no? Voces que han estado más calladas, más desaparecidas, ¿no? En algunas semanas, y que ahora de repente se han reactivado, ¿no? En las últimas 2 o 3 semanas hemos visto muchas de estas voces, ¿no? Hablando de que hay que buscar la paz, es que estos ucranianos quieren la guerra, ¿qué queréis? ¿Seguir para qué? ¿No? Y vienen de ambientes, como sabemos, pues muy diversos, ¿no? Desde la extrema izquierda a la extrema derecha, o sea que hay una confluencia ahí muy pintoresca, ¿no? Pero que es un activo que tiene el Kremlin y que ahora yo creo que va a tratar de explotarlo precisamente para quitarle el impulso a los ucranianos, porque los ucranianos este impulso tiene que ver todo con esta ayuda que hemos estado comentando, ¿no? Que viene de fuera. Que en el caso de Polonia y Reino Unido es muy firme y yo no creo que vaya a variar, ni aun en el caso de que hubiera en el Reino Unido un cambio de partido en el gobierno, tampoco esperaría yo que hubiera un cambio muy significativo en esto. El caso de Estados Unidos es un poco la incógnita, ¿no? Un poco más abierta, porque hay sectores un poco más diversos y, bueno, esto yo creo que está un poco más, bueno, que hay más fisuras, ¿no? Entonces ahí sí podría haber cambios en función de qué resultados haya de las elecciones, de cómo vaya la situación económica, ¿no? Evidentemente esto también, ¿no? Es ahora un incentivo para el Kremlin para tratar de intentar provocar un shock económico en Europa ahora este otoño, ¿no? Lo que ocurre es que, como lo han ido anunciando tanto, ¿no? Han ido anunciando tanto la jugada, voy a provocarte un shock económico este otoño-invierno, se han tomado muchas medidas. Entonces, es probable que la jugada rusa tenga más impacto
en el otoño-invierno del año que viene, o sea, del 23-24, no ahora, sino dentro de 12 meses, digamos. Pero claro, de aquí a 12 meses, ahora esto un año nos parece como 150 siglos, ¿no? O como hablar del 2500, ¿no? O sea, no, es un plazo, es un horizonte demasiado lejano para el crimen en un contexto como el actual, ¿no? Hacer un plan a un año vista. O sea que, en fin, para terminar, me temo, o es bastante probable, que acabes dedicando más programas a este asunto en las próximas semanas, porque es probable que haya nuevos giros, ¿no? Nuevos puntos de inflexión y que haya novedades que aceleren los acontecimientos, ¿no? En algún momento yo creo que esto es razonablemente probable de aquí a final de año. Pues le dedicaré más programas a esto, porque le digo yo unos cuantos desde el año pasado, desde antes incluso de que empezase la guerra, porque un olfato periodístico que es infalible me decía ya en el mes de noviembre del año pasado que ahí se iba a liar gorda. Espero, eso sí, que en alguno de los próximos programas participes, porque ha sido un auténtico placer escucharte, Nicolás. No, el placer ha sido mío, encantado, y será un placer, vamos. O sea que muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Vamos a ir despidiéndonos porque nos hemos puesto Nicolás y yo aquí a hablar. Esto es lo que pasa cuando dejas a dos historiadores, les pones un micrófono, pues que nos enrollamos. Las cosas es inevitable. Bien, pues os dejo la cuenta de Twitter que os la he dicho antes, pero os la repito, es @NicolásDePedro. Ya sabéis, le vais a Twitter, buscáis una arroba en la cajita de búsqueda arriba y ponéis Nicolás de Pedro y ahí le tenéis. Su cuenta de Twitter está muy bien y además escribe algunos temas muy buenos, por cierto, para un periódico llamado El Español, que si sois españoles conoceréis perfectamente. El último que llevó, pues hace no mucho, hizo uno sobre Gorbachev que estaba bastante bien, de lo mejorcito que leí yo en español. Bien, queridos, pues hasta aquí llega esta contracrónica de hoy, que es lunes 19 de septiembre. Mañana será martes y será, porque un día va después del otro, será 20 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.